Revelado, el sorprendente regalo de la suegra en la boda que transformó todo en 5 minutos. La iglesia estaba repleta. Las flores, cuidadosamente arregladas, desprendían un aroma que contrastaba con la sensación de presión en el aire. Alejandro, con sus manos temblorosas, iluminaba el umbral del altar. Aguardando a Laura, su mente estaba atrapada entre los rangos de números que enseñaba y los sueños que nunca pudo alcanzar. A sus 28 años, la angustia le pesaba como una losa. Desde que decidió ser profesor, siempre había admirado el sacrificio de su madre, quien había labrado su futuro con sudor y esfuerzo. Pero al mirar a Laura, sentía que su mundo se tambaleaba. Mientras las campanas sonaban, recordó las largas noches de incertidumbre en las que la realidad económica lo asfixiaba. La falta de recursos lo apresaba. Laura, con su espíritu vibrante, siempre soñaba en colores que él apenas podía entender. Pero ahora, con la boda a la vista, Alejandro sentía que todo se desmoronaba. Era suficiente el amor para sostener el peso de la vida. La ceremonia avanzaba, y un escalofrío recorrió su espalda cuando se intercambiaron los votos. En ese instante, la música se entrelazó con los latidos de su propio corazón. Pero de repente, doña Rosa, su suegra, interrumpió el ritual. La atmósfera se congeló. Con una voz firme y decidida, reveló la existencia de una herencia familiar oculta, un local de arte y un fondo que permitiría a Laura impulsar su carrera. La incredulidad se apoderó de él. Los murmullos crecieron y, aunque los aplausos resonaban, Alejandro se sintió como espectador de su propia vida. ¿Es eso lo que había estado esperando? Una solución simple a sus problemas. La ilusión en el rostro de Laura parecía un destello de esperanza que contrastaba con su creciente ansiedad. Mientras el bullicio se esparcía, la perspectiva de un nuevo comienzo lo invadía de terror y emoción. La presión de ser un buen proveedor lo ahogaba. Un torrente de emociones se agolpó en su pecho, pasión por Laura, desesperación por su futuro, y un amargo desencanto por lo que la vida había sido hasta ahora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los rostros familiares sonreían a su entorno, Alejandro se sumergía en un caos interno. ¿Estaba realmente dispuesto a aceptar la herencia de doña Rosa y perder su propio camino? Su mundo laboral siempre había estado marcado por las limitaciones. No sabía si podía sostener sus propios sueños mientras enfrentaba las expectativas de los demás. Doña Rosa, con su voz autoritaria, se había convertido en una figura amenazante que desenterraba no solo secretos familiares, sino también sus propios miedos. La tensión lo invadía, cada segundo que pasaba en la iglesia parecía eternizarse. A medida que la celebración avanzaba, la duda carcomía su voluntad. Su mente corría en círculos. Si aceptaba la propuesta, ¿acaso se convertiría en un hombre a la sombra de su suegra? ¿O podría, eventualmente, encontrar su voz en medio del arte y las matemáticas que tanto amaba? Con el profundo vistazo de Laura atrapándole, su corazón se agitaba en un tumulto de emociones. Era un nuevo capítulo, pero estaba preparado para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La realidad seguía golpeando, y en su mirada nuevamente, la incertidumbre brillaba con fuerza. La recepción comenzó a desbordar alegría, pero dentro de Alejandro, la confusión persistía como un eco. Las risas y las conversaciones a su alrededor se volvían cada vez más lejanas. Se sentó en una mesa, tratando de asimilar el anuncio del legado.
La idea del local de arte resonaba en su mente. Un espacio que podría ser un trampolín para el sueño de Laura, pero también un peso adicional sobre sus hombros. La imagen del lugar tomó forma, un espacio lleno de creatividad, lleno de pintores, escultores y soñadores. Todos persiguiendo lo que para él era un deseo reprimido. En su añoranza por ser profesor, había dejado de lado su propia aspiración de explorar el arte. Después de todo, sabía que su pasión por el arte se había ido apagando lentamente, ahogada en la rutina diaria de las aulas. ¿Y si ahora, en vez de ser un simple apoyo, se aventuraba a colaborar en el nuevo proyecto de Laura? Su mente se agolpaba en una montaña rusa de posibilidades y miedos. Cada sugerencia amable de amigos y familiares sobre los planes de futuro para la pareja lo sumía más en la incertidumbre. Deberías asociarte con Laura, decían. Tienes grandes ideas, puedes hacer algo mágico en ese espacio. Alejandro se cela de su propia capacidad para ser parte activa de algo tan vibrante y transformador. La miraba danzar entre las palabras de amigos, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. La admiración por ella creció en el fondo de su ser, una chispa de esperanza que sin embargo era opacada por su inseguridad. Se preguntaba cada vez más si lo que deseaba era realmente la grandeza de su amor o simplemente la certeza de un futuro estable. Decidido a no perder la oportunidad de reconocer sus propios anhelos, Alejandro comenzó a dibujar mentalmente un plan. Primero, debía explorar la idea del local y sus posibilidades. Investigar cómo se podía rentar el lugar, cuáles eran las necesidades del mercado, y cómo podría contribuir a que la visión de Laura floreciera. Podía usar su conocimiento matemático para crear un enfoque estratégico, una fusión entre arte y educación. Quizás sí podría liberarse de la sombra de la duda que lo acosaba. El fin de semana pasó rápidamente, llenándose de conversaciones acaloradas sobre el futuro. Alejandro se encontró en el corazón de la planificación, pero detrás de su entusiasmo latía un temor latente. Cada vez que doña Rosa hablaba sobre sus expectativas de un negocio exitoso, la presión giraba como un torbellino en su mente. ¿Y si no podía cumplir con esas expectativas? ¿Podría ser la figura que podía llevar el proyecto a nuevas alturas o simplemente el hombre que se quedó a medio camino? Esa noche, ya en casa, mientras Laura se sumía en sueños felices, Alejandro se enfrentó cara a cara con su propio reflejo en el espejo. Una idea surgió entre la oscuridad de sus pensamientos: poner a prueba su creatividad. Comenzaría a dibujar, a plasmar en un papel aquello que había sido relegado a un rincón polvoriento de su alma. Era un acto simbólico, pero también práctico. Podría descubrir si su pasión aún latía en su interior. Cada trazo Alejandro sentiría cómo la ansiedad se disolvía, cómo se convertía en el arquitecto de su propio destino. Pero el eco de la voz de doña Rosa interrumpió su ilusión. Este es un negocio, no un juego. Frases que calaban profundo, pues la herencia no era solo una oportunidad, sino una responsabilidad que podría definirlo. Con el primer esbozo comenzando a tomar forma en su mente, sintió que el miedo se transformaba en determinación. Había llegado el momento de enfrentarse a su verdadero yo y descubrir si ese legado familiar era, en realidad, su camino al crecimiento personal o el peso de una expectativa heredada. La siguiente pregunta emergía entre los lápices y borradores. ¿Qué significaría para él aceptar plenamente este desafío? La inspiración brillaba en el fondo de su ser y la presión aumentaba. Alejandro se dio cuenta de que este viaje no sería solo con Laura, sino también hacia su propio crecimiento. La historia apenas comenzaba y, al finalizar el primer boceto, comprendió que no solo estaba luchando con un legado, sino también con su propia identidad. El desasosiego por el futuro lo esperaba, y con ello, una revelación inminente que podría cambiar el rumbo de su vida. La mañana siguiente se arrastraba lentamente, y una luz tenue entraba por la ventana, acariciando el rostro de Alejandro. Se despertó con un impulso renovado, no solo para seguir adelante con su vida,
sino para aprovechar la nueva oportunidad que se le presentaba. A medida que se preparaba para el día, su mente repasa el esquema de su primer proyecto artístico. Un plan que se desarrollaba en su interior como una obra que estaba lista para ser expuesta. Decidió que el primer paso era investigar los detalles sobre el local. Con ese fin, se dirigió al barrio donde el espacio estaba ubicado. La atmósfera le resultaba vibrante, repleta de murales llenos de color, cada uno más impresionante que el anterior. Mientras caminaba, era evidente que la comunidad artística era una extensión de lo que él mismo había olvidado ser. Se sintió fuera de lugar, pero esa vulnerabilidad se volvió combustible para su determinación. Acercándose al local, notó un cartel que hablaba de una reunión comunitaria para artistas emergentes. Un impulso lo llevó a entrar. Allí había un grupo diverso de personas apasionadas por el arte y la expresión. Escuchar conversaciones sobre instalaciones, exposiciones y colaboraciones le hizo cuestionarse a sí mismo. Podría ser parte de este mundo que una vez consideró su hogar. La posibilidad lo llenó de una energía renovada, una chispa que consumía la ansiedad que lo había atormentado. Sin embargo, también surgieron emociones conflictivas. Comenzó a compararse con aquellos artistas, sintiendo que su experiencia en matemáticas le daba una ventaja de lógica y estructura, pero a su vez lo distanciaba del enfoque intuitivo y visceral que muchos otros mostraban. Sentía que debía encontrar un equilibrio entre la razón y la pasión, y durante aquella reunión, Alejandro decidió que su papel no era el de un mero espectador, sino el de un colaborador. Volvió a casa con un cuaderno lleno de notas, ideas sobre cómo integrar el arte con la educación. La visión se volvía más clara al imaginar talleres donde niños pudieran explorar su creatividad, mientras aprendían conceptos matemáticos a través de la pintura o la escultura. Era un enfoque revolucionario que podría reforzar la enseñanza en su comunidad y dar vida al espacio que Laura quería crear. Pero, ante cada ímpetu de inspiración surgía también la sombra de sus dudas. ¿Cómo podría él, alguien que había relegado su arte durante tanto tiempo, proponer una iniciativa así? Y lo más importante, ¿sería su idea lo suficientemente buena para influir en otros? Esa noche, se sentó en el escritorio de su habitación, las hojas desbordando ilusión y temor. Había llegado el momento de tomar decisiones. Escribió un correo a Laura, compartiendo su entusiasmo, pero también sus inquietudes. ¿Cómo lo vería ella? ¿La apoyaría ella en su búsqueda de autodescubrimiento o se sentiría amenazada si él se involucraba tanto en su sueño? Con el paso de los días, Alejandro se entregó de lleno a esta nueva fase de su vida. Cada noche, plasmar ideas en papel se volvía una práctica liberadora. El esbozo del proyecto tomaba forma, pero hacía falta algo más, el coraje para confrontar sus inseguridades. El valor de presentar su visión a Laura para discutir cómo podían unir fuerzas. Cuando finalmente se sentaron juntos en el salón, el corazón de Alejandro latía fuertemente. Sabía que esta conversación podría redefinir no solo el futuro del local, sino su propia identidad. Laura, hay algo de lo que quiero hablarte, comenzó, sintiendo como la tensión en el aire se tornaba palpable. La verdad estaba lista para ser revelada, no solo a Laura, sino también a sí mismo. Este era el momento en que su viaje tomara un giro decisivo. Pero la expresión en el rostro de Laura lo dejó paralizado, como si presintiera que la respuesta que recibiría cambiaría todo. ¿Estaría dispuesta a compartir ese sueño con él, o lo vería como una invasión de sus propios planes? Con el temor palpando su espalda, Alejandro se preparó para la respuesta. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de su dilema. ¿Sería simplemente el apoyo incondicional que su pareja necesitaba o se elevaría como un colaborador en su viaje creativo? La revelación de la conversación con Laura podría muy bien definir la trayectoria de sus sueños. La tensión en el ambiente era palpable. Alejandro se encontraba en un limbo entre la esperanza y el miedo mientras esperaba la reacción de Laura. Quería abrir su corazón.
compartir el curso que su vida había tomado. Pero la incertidumbre le oprimía el pecho. Quizás ella no entendiera su deseo de formar parte del proyecto. Tal vez consideraría su intervención como una intrusión y no como una colaboración. Laura lo miró durante unos largos segundos antes de abrir la boca. Alejandro absorbió cada pequeño detalle de su rostro, la forma en que sus cejas se alzaban en una expresión de sorpresa. Alejandro, no sabía que sentías así, dijo ella finalmente, su voz temblando ligeramente. Esa respuesta, aunque aún vaga, le dio un atisbo de esperanza. Se adentró en la conversación, explicando cómo había comenzado a entrelazar sus conocimientos de matemáticas con el arte, y cómo visualizar un espacio donde la creatividad y el conocimiento coexistieran lo había llenado de energía. La pasión que había reprimido durante tanto tiempo brotaba a raudales. Sin embargo, observaba cómo el brillo en los ojos de Laura cambiaba, como si comprendiera algo que él aún no había atado. «Me encanta tu idea», respondió. Pero su tono era diferente, había un matiz de preocupación. Laura continuó explicando que había estado luchando sola con la carga de sus sueños artísticos, sintiendo que su visión era demasiado grande para llevarla por sí misma. Con cada palabra, Alejandro empezaba a darse cuenta de que su propia inseguridad había amplificado una división que en realidad era sutil. Si decidimos trabajar juntos, debemos ser claros sobre nuestras visiones, afirmó Laura, y esas palabras lo hicieron pensar. La idea del trabajo en pareja no solo implicaba compartir talentos. También requería una negociación constante de expectativas y deseos. Al unirse a su sueño, la pregunta fundamental era si su sueño encajaría dentro del mundo de Laura. Podrían fusionar sus identidades artísticas sin perderse por el camino. Mientras discutían los detalles, Alejandro empezó a esbozar la estructura del proyecto más enérgicamente. Dibujó diagramas en su cuaderno, espacios para talleres, áreas para exposiciones, métodos de enseñanza que combinaban ambas disciplinas. Como si cada trazo le revelara una parte de sí mismo que había estado oculta. Sin embargo, cada vez que miraba a Laura, sentía una pequeña punzada de miedo, ¿y si su idea no encajaba en su visión? ¿Qué pasaría si de repente se colapsaban las expectativas? La conversación evolucionaba, pero Alejandro sabía que no podía dejar pasar por alto la temida inseguridad que lo acosaba. Era crucial para él abrir un espacio para que Laura expusiera sus preocupaciones, y lo hizo. Si pensamos en esto, ¿qué pasa si nuestras ideas están demasiado alejadas? ¿Cómo aseguramos un enfoque conjunto? Su voz temblaba, pero la honestidad parecía aliviar la tensión. Laura se detuvo y le tomó la mano. Tienes razón. Deberíamos ser honestos sobre lo que esto significa para ambos. A medida que intercambiaban ideas, se dieron cuenta de que su viaje artístico no solo dependía de la suma de sus talentos, sino de la empatía y la capacidad de adaptarse entre ellos. Cada desacuerdo era un capítulo potencial de crecimiento, no un estigma del fracaso. Al finalizar su conversación, ambos se sintieron más livianos, como si partes de sus almas se hubieran fusionado en esa pequeña sala. Sin embargo, mientras la calidez de la conexión crecía, Alejandro también comprendía que la verdadera prueba estaba ante ellos. Había desafíos por delante, momentos de confrontación que podrían surgir cuando sus visiones se enfrentaran al mundo exterior. Pero, entonces, mientras Ana hablaba de las primeras etapas del proyecto, una idea brilló en la mente de Alejandro. No solo quería que su propuesta fuera un éxito, quería que ambos se convirtieran en influenciadores en su entorno artístico. Laura, ¿y si además hacemos un evento de lanzamiento? Preguntó casi sin pensar. De repente, su mundo se llenó de nuevas posibilidades. La chispa de la ambición empezó a arder en su interior. No tenía miedo a salir de su zona de confort. Con la idea de un evento de lanzamiento, su visión había tomado un giro emocionante. ¿Cómo podrían construir algo que verdaderamente resonara con la gente?
La pregunta quedó en el aire, haciendo eco en su mente como un nuevo desafío, un nuevo comienzo. Alejandro se sintió listo. Pero, tras esa oleada de entusiasmo, una nueva inquietud surgió. Habría lecciones inesperadas durante este viaje que pondrían a prueba su determinación y su relación. La mañana del día siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea del evento de lanzamiento seguía fraguándose en su mente, pero también empezaba a reconocer la magnitud de su ambición. Organizar algo así implicaba no solo creatividad, sino una capacidad de liderazgo que nunca había ejercido. Podía visualizar el escenario, el público, la energía vibrante de la recepción, pero cada imagen venía acompañada de una oleada de dudas. Se preparó para enfrentar el día, la imagen de Laura y sus sueños arraigados en sus pensamientos. Tenía que ser claro y decisivo. La autoestima comenzaba a tomar forma, pero la inseguridad persistía como un eco sutil. Estaba listo para guiar un proyecto que podría involucrar a tantas personas. ¿Podría manejar el posible rechazo al fracaso? En su camino hacia el café donde se reunirían, cuestionaba cada paso. Las conversaciones que había mantenido con Laura lo habían llevado a replantear su propósito. No se trataba simplemente de combinar matemáticas y arte. Era una oportunidad para desafiar sus propios límites, para descubrir habilidades que creía no poseer. La idea de entrar en el terreno de la organización y la dirección lo llenaba de temor, pero era a la vez una puerta abierta hacia lo desconocido. En cada esquina del trayecto, enfrentaba un dilema personal: mantener su zona de confort o descubrir nuevas facetas de sí mismo. Al llegar al pequeño café, Laura ya estaba allí, sentada con un café humeante frente a ella, sus ojos iluminados por una mezcla de entusiasmo y expectativa. Alejandro se sintió inspirado al verla. Su determinación lo empujaba a superar el miedo que lo había atormentado. «Laura, quiero que hablemos más sobre ese evento de lanzamiento», dijo, dejando escapar una sonrisa nerviosa. La conversación fluía con naturalidad, sus ideas se entrelazaban como hilos de una trama en construcción. Pero a medida que delineaban un plan, Alejandro sintió la presión del momento. Había que establecer una estructura sólida. Y la estructura siempre requería colaboración, compromiso y, sobre todo, flexibilidad. «Deberíamos establecer un cronograma», sugirió. Las palabras se salieron de su boca casi de manera impulsiva, reflejando su deseo de hacer que las cosas sucedieran. Pero en su interior, notó un ligero temblor de ansiedad. El esfuerzo por organizar y planificar comenzaba a incomodarlo. «¿Y si no conseguimos los recursos necesarios?», preguntó Laura, su mirada ensombrecida por el mismo miedo que él había sentido la noche anterior. Al escucharla, Alejandro se percató de que sus inseguridades eran más comunes de lo que pensaba. En lugar de dudar, decidió cambiar el enfoque de la conversación. «Si nos enfrentamos a límites, podríamos utilizar esos obstáculos para innovar, para crear algo que realmente se destaque», dijo. Con cada palabra, la tensión se transformaba en confianza. Empezó a dibujar en una servilleta las posibles colaboraciones. Los artistas locales que podrían involucrarse, las temáticas que podrían tratar. A medida que intercambiaban ideas, ambos se dieron cuenta de que la clave del éxito no solo radicaba en la planificación, sino en la capacidad de adaptarse a lo inesperado. El compromiso mutuo se convertía en una fuente de energía creativa, y cada propuesta parecía abrir nuevas puertas. Sin embargo, un interrogante permanecía presente en la mente de Alejandro. ¿Sería capaz de mantener esa chispa de creatividad incluso cuando las dificultades aparecieran? Sabía que todo proyecto tiene retos que podrían desafiar las relaciones y su propia estabilidad emocional. Cuando finalizó la reunión, había un aire de emoción y trabajo en equipo, pero la sombra de la inseguridad seguía acechando. Su verdadera prueba aún no había comenzado. Mientras la puerta del café se cerraba tras ellos, las posibilidades de éxito y fracaso danzaban en su mente. A medida que caminaban hacia el futuro,
Una idea resbaló de sus labios. Laura, si todo esto llega a ser más grande de lo que pensamos, tal vez sea hora de que, finalmente, enfrentemos a esos que creen que no somos lo suficientemente buenos. Las palabras se sintieron como un grito de guerra. Pero al decirlas, Alejandro se dio cuenta de que había activado una puerta peligrosa que podría llevar a confrontaciones más allá de lo que había imaginado. ¿Estaba realmente preparado para semejante lucha? La pregunta se quedó flotando en el aire, anticipando un próximo enfrentamiento que se avecinaba. La luz del día parecía más intensa mientras Alejandro caminaba de regreso a su casa. Cada paso resonaba con la mezcla de incertidumbre y determinación que lo acompañaba. La conversación con Laura había dejado una huella profunda en él. Había sentido por primera vez que podía ser más que un espectador en su vida. Podía ser el autor de su propia historia. Pero el costo de ese protagonismo comenzaba a manifestarse en forma de presión y miedo al fracaso. La idea de liderazgo lo desafiaba a reflexionar sobre quién era realmente. Se sentó en su escritorio y miró la hoja en blanco frente a él. Las palabras de Laura resonaban en su mente. La clave del éxito es la flexibilidad. Se dio cuenta de que su antiguo miedo a lo desconocido podría convertirse en un recurso valioso si lograba aceptarlo. Saltó de la silla y comenzó a escribir un plan, no solo para el evento, sino también para su propio crecimiento personal. Mientras trazaba estrategias, se dio cuenta de que la organización requería más que simple planificación. Así como el arte necesitaba una visión, la gestión de un proyecto requería una capacidad de adaptación y una conexión humana genuina. Esto lo llevó a pensar en sus relaciones con los demás. Se sentía alejado y ajeno al trabajo en equipo, y esa soledad lo había obstaculizado en el pasado. Ahora era el momento de construir puentes, no solo con Laura, sino también con otros que podrían sumarse a su visión. Un impulso comenzó a enviar mensajes a viejos compañeros y contactos en su red profesional. Era un paso incómodo, un acto de vulnerabilidad que le costó trabajo, pero sabía que el crecimiento estaba en la incomodidad. Cada respuesta que obtenía alimentaba su confianza. Algunos estaban tan entusiasmados como él por la idea. ¿Por qué no nos reunimos todos? Podemos discutir cómo involucrarnos. Fue una respuesta que discretamente avivó su espíritu. Sin embargo, mientras su autoestima crecía, también lo hacía su conciencia de los posibles enfrentamientos. En cada interacción había una sombra de duda. ¿Sería rechazado? Las personas se unirían a su causa o se desilusionarían ante la falta de recursos. El eco de su inseguridad lo seguía, quizás del mismo modo que sus logros emergentes lo empujaban hacia adelante. Finalmente, llegó el día de la primera reunión. En su camino, el torbellino de preguntas lo acompañaba. Se preguntaba si había planificado adecuadamente, si había considerado todas las perspectivas y si realmente estaba preparado para recibir críticas. Al llegar, vio a Laura y otros 3 colegas esperando con expresiones de curiosidad y expectativa. Sin embargo, su mente oscilaba entre el optimismo y el temor. Al sentarse, tomó una respiración profunda y se obligó a despejar su mente. Era el momento de mostrar su compromiso, su capacidad de dirigir y colaborar. La sesión comenzó con un intercambio de ideas, pero pronto, su instinto de líder empezó a emerger. Se atrevió a compartir su visión, explicar su motivación y los retos que sabían que podrían encontrar. Lo que importa es que no estamos solos en esto, dijo Alejandro, sintiendo que sus palabras resonaban con autenticidad. La clave no son solo las ideas, sino cómo nos apoyamos mutuamente en la ejecución. La energía en la sala cambió. Las luces de los rostros comenzaron a brillar cuando todos sintieron que su contribución importaba. Cada voz que se alzó alimentaba no solo el proyecto, sino también su autoconfianza. Sin embargo, mientras la reunión avanzaba, se dio cuenta de que el mayor reto aún estaba por llegar, lidiar con personas que, como él, cargaban sus propias inseguridades y dudas.
y que podrían no estar dispuestas a abrirse tanto como él lo había hecho. Mientras se despidieron y cada uno comenzó a marcharse, Alejandro se sintió invadido por la idea de los verdaderos conflictos que tendrían que superar. ¿Podría realmente sostener el clima de confianza y colaboración en medio de la presión y la crítica? Un nuevo impulso de determinación brotó en su interior, y una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaría preparado para crear un entorno en el que todos pudieran enfrentarse a sus propios miedos? La incertidumbre lo envolvía, pero también le proporcionaba claridad. Su viaje ya no se trataba solo de él. Ahora era un desafío colectivo. Sin embargo, la mayor prueba se acercaba, el instante en que sus temores chocarían con la realidad del liderazgo. ¿Podría mantenerse firme en la tormenta que se avecinaba? El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, sacando a Alejandro de la espiral de autocompasión y reflexión. Era un mensaje de Laura, quien había captado la dinámica del grupo durante la reunión. Podríamos programar un taller para abordar las tensiones y construir confianza, sugería el texto. El entusiasmo de su amiga era contagioso, pero también le provocó una punzada de ansiedad. ¿Sería capaz de facilitar una situación donde la vulnerabilidad fuera un prerequisito? A medida que la semana avanzaba, la idea del taller comenzó a tomar forma en su mente. Alejandro sabía que era una oportunidad no solo para establecer lazos más sólidos dentro del grupo, sino también para confrontar sus propias inseguridades. La perspectiva de estar en el centro de atención, dirigiendo una dinámica que podría ser potencialmente incómoda, le creaba una mezcla de emociones, emoción, miedo y dudas. Poco a poco, comenzó a esbozar los objetivos del taller. Tenía que ser un espacio seguro donde cada miembro pudiera expresar miedos, expectativas y retos. Sin embargo, la voz de la autocrítica lo asediaba. ¿Qué sabes tú de la construcción de confianza? Se forzó a desactivar esos pensamientos, recordándose que este era un proceso de aprendizaje tanto para él como para los demás. Aprovechando su creciente confianza, se sentó a investigar métodos eficaces de apertura y facilitación. Como siempre, el conocimiento le daba un poco de control sobre la situación. La sensación de empoderamiento se desvaneció cuando se dio cuenta de que la práctica real era lo que verdaderamente podría marcar la diferencia. Practicar el ejercicio frente al espejo, solo, le permitió pulir los matices de su lenguaje corporal y la entonación de su voz. Elementos que prematuramente podrían romper la conexión con su audiencia. Pero en el fondo sabía que el éxito de este taller dependería de algo más que una buena presentación. El día del taller llegó, y Alejandro llegó con una mezcla de nervios y determinación. Se encontró frente a un pequeño grupo al que había convocado, y su corazón comenzó a latir más rápido. Las miradas de todos recaían sobre él, pero esta vez, en vez de sentir pánico, optó por la acción. Comenzó a hablar con sinceridad sobre sus propias inquietudes, explicando que el liderazgo también implicaba franquear la inseguridad. Hoy no se trata de mí, sino de cada uno de nosotros, pronunció, tratando de conectar con sus compañeros. Cada oración que pronunciaba se sentía como un paso hacia adelante. La primera actividad de la sesión no fue tan estructurada. Invitó a los presentes a compartir sus expectativas. Y, para su sorpresa, muchos comenzaron a abrirse. Las historias fluyeron de sus labios, miedos al fracaso, dudas sobre sus competencias y la presión del cumplimiento de expectativas ajenas. Era como si las paredes invisibles que solían separarlos comenzaran a desmoronarse. Alejandro, sintiéndose más seguro, formuló preguntas a cada uno, ofreciendo su apoyo en cada respuesta. Pero a lo largo de la dinámica, percibió reticencias. Miradas esquivas de aquellos que aún no estaban dispuestos a abrirse completamente. Aún así, la empatía comenzó a tejer un ambiente propicio para que cada uno se sintiera visto y escuchado. Al final del taller, una sensación de comunidad emergió entre ellos. Sin embargo,
Un pensamiento inquietante persistía en la mente de Alejandro. Podía vislumbrar que no todos los participantes se sentían satisfechos ni cómodos con la experiencia. ¿Sería capaz de lidiar con esa resistencia? La posibilidad del rechazo afectaba su confianza. La conexión había comenzado, pero el verdadero trabajo aún estaba por venir. Mientras se despedían, Alejandro sintió el peso de una pregunta que no podía eludir. ¿Estaría preparado para afrontar la resistencia de aquellos que temen a la vulnerabilidad y prefieren mantener sus máscaras? Era un dilema que podría no solo complicar el progreso del proyecto, sino también su propia evolución como líder. La incertidumbre lo abrazaba nuevamente, pero en su interior ardía la necesidad de desentrañar la verdad detrás de esa resistencia. Y se dio cuenta de que ya no podía escapar de su papel, debía ser el catalizador de ese cambio, sin importar el costo. La semana siguiente, Alejandro se dedicó a reflexionar sobre el taller. Aquella experiencia había sacudido algo en él, una inquietud que lo impulsaba a profundizar en su relación con su grupo. Sin embargo, también emergía una sensación de duda. ¿Realmente había hecho lo suficiente? Era un nuevo dilema que lo asediaba, como un eco de su apertura y vulnerabilidad, el cual se intensificaba con cada interacción posterior. Compartió sus pensamientos con Laura, quien lo escuchó atentamente. «Has dado el primer paso, Alejandro. Eso requiere valentía», le dijo, pero él sabía que había más en juego. Podía sostener la confianza que apenas comenzaba a gestarse. Si había algo claro en su mente, era que cada paso que diera a partir de ese momento debía ser deliberado y enfocado. Decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara, iluminó institucionalmente sus metas, creando un plan que trataría no solo con su equipo, sino que también lo involucraría en su propio crecimiento. Existía una poderosa oportunidad para instaurar una cultura de vulnerabilidad, algo que nunca antes había considerado. El concepto lo aterraba y entusiasmaba a partes iguales. Así comenzó a escribir sobre sus insights. En sus notas, anotaba que ayudar a otros a enfrentarse a sus miedos podría ser la forma de enfrentar los suyos propios. Cada tema que exploró le permitía ser más honesto y directo. Se visualizaba creando un entorno donde la autenticidad fuera la norma. Un mes después, se convocó una nueva reunión. Esperaba que esta vez fuera diferente. En lugar de prolongar la incomodidad y la incertidumbre, se propuso ser proactivo. Empezó la sesión hablando de sus fracasos, de los proyectos que no sucedieron y las decisiones erróneas que lo llevaron a este momento. Resultó liberador. A medida que contaba sus experiencias, vio cómo las reacciones en la sala comenzaron a cambiar. Miradas, cómplices, sonrisas y un leve asentimiento inicial mostraron que no estaba solo. A partir de su vulnerabilidad, se generó un nivel de apertura que previamente había sido un sueño. Los miembros del equipo compartieron sus propios errores y fracasos, creando así un espacio inédito donde la vulnerabilidad se tornó en un acto de fortaleza colectiva. Fue un momento esencial, uno que silenció la voz crítica en su interior. ¿Podía entenderse a sí mismo a la luz de las historias de los demás? Sin embargo, la resistencia permanecía. Un miembro del equipo, José, parecía cada vez más desinteresado. Alejandro se dio cuenta de que su desapego era una forma de protección. Había algo profundo en la mirada de José que le decía que no podía permitirse ser vulnerable. Una sensación de urgencia lo invadió. ¿Debería enfrentar esta resistencia o dejar que los demás avanzaran a su propio ritmo? La pregunta golpeó su mente. Dejar pasar la oportunidad podía resultar en una fractura de lo que hasta ahora había construido. Sabía que enfrentarse a la incomodidad era un paso más en su viaje de crecimiento. No había dicho su última palabra. Consciente de que el camino hacia el cambio sería arduo, Alejandro se comprometió a intentar conectar con José directamente. Mientras la sesión avanzaba, cada tema que ofrecía se metía bajo su piel, y él sintió que la charla empezaba a transformar su narrativa personal. La presión de mantenerse firme lo llevó a actuar.
Inhaló profundo y decidió que no sería la voz que llevara la conversación hacia un cierre superficial. Debía profundizar y escarbar, incluso si eso significaba confrontar al propio José. El momento de la verdad se acercaba, y Alejandro sintió una mezcla de expectativa y miedo en su estómago. ¿Sería capaz de romper las cadenas de la resistencia? Si este último obstáculo caía, los efectos podrían ser transformadores, no solo para su grupo, sino también en su propia evolución. Pero si fracasaba, todos esos esfuerzos podrían desvanecerse en la inercia de la rutina. La sala estaba cargada de tensiones aún no resueltas, y Alejandro se preparaba para dar el paso, pero el eco de sus propios miedos lo frenaba. ¿Se atrevería a hacer la pregunta que podría cambiar el rumbo de su equipo y de sí mismo? Alejandro notó cómo la atmósfera en la sala se volvía densa, como si el aire se comprimiera por la anticipación. Su mente, a la vez intensa y confusa, revisaba las estrategias que había planeado. Había ensayado los posibles enfoques, cada uno diseñado para comprometer a José sin forzarlo. Pero, en ese momento crucial, todo parecía desvanecerse ante la magnitud del desafío. ¿Sería su vulnerabilidad suficiente para atraer a alguien que parecía tan firmemente blindado? Con un gesto decidido, inclinándose hacia adelante, rompió el silencio que se había apoderado de ellos. José, comenzó, modulando su voz para que no sonara acusadora, he notado que te alejas en las conversaciones. No puedo evitar preguntarme, ¿qué piensas de lo que hemos compartido hoy? La pregunta cortó el aire como un rayo, y todos los ojos se centraron en José. La respuesta, sin embargo, no llegó de inmediato. Se podía ver por su mirada que había una tormenta interna. La lucha entre lo que quería expresar y lo que se sentía obligado a ocultar era palpable. Alejandro sintió una extraña conexión. En la resistencia de José, él veía un reflejo de sus propias inseguridades. Sin embargo, su deseo por avanzar era más fuerte que el temor. Es fácil hablar de fracasos en un entorno seguro, dijo José finalmente. Su voz se mantuvo grave. Pero no todos tenemos el lujo de hacernos el fuerte. Alejandro sintió que el corazón le latía con rapidez. Ese comentario no solo era un acto de defensa, era la oportunidad que había estado esperando. Entiendo que hablar de nuestra vulnerabilidad puede sentirse como una debilidad, respondió Alejandro. Pero creo que reconocer nuestras fallas puede convertirnos en un equipo más fuerte. No tienes que hacerlo solo. En ese instante revelador, el resto del grupo empezó a cambiar. Al escuchar esas palabras llenas de autenticidad, algunos miembros comenzaron a asentir, a mirar a José con empatía, pero Alejandro no se detuvo ahí. Podía sentir que el momento se acercaba. Recuerdos de los fracasos también traen lecciones valiosas. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío aquí, José? No hubo un cambio inmediato en la expresión de José, en cambio, un silencio tenso llenó el espacio, y Alejandro sintió la presión de sus propias inseguridades resurgir. Estaba cruzando una línea. Pero luego, vio una chispa de duda en los ojos de José, una pequeña grieta que podría abrirse a una mayor conexión. Con su propio corazón latiendo fuerte en su pecho, Alejandro continuó. Crear un ambiente donde podamos hablar abiertamente no significa que debamos ser valientes todo el tiempo. Se trata de estar aquí el uno para el otro, incluso en la debilidad. Te invito a compartir. Tal vez sea el primer paso hacia algo más honesto entre todos nosotros. José lo miró, y en su mirada había un conflicto entre la resistencia y el deseo de liberar su carga. Alejandro podía sentir cómo el equipo estaba invirtiendo cada gramo de energía en la tensión que se manifestaba entre ellos. De repente, José rompió a reír, una risa amarga que resonó en la sala. ¿Y qué si te digo que tengo miedo? Tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno, de cargar con errores que arrastran al equipo. Su voz se quebró, y por un momento, una fracción de segundo, Alejandro sintió que había penetrado la pared. Sin embargo, el hilo de conexión aún apenas se tejía.
¿Sería ese el momento en que todo se transformaría, o se quedaría en un grito desesperado en medio de una multitud renuente? Alejandro se preparó, consciente de que la batalla no había hecho más que comenzar. Mientras la conversación fluía, él sabía que un cambio radical dependía no solo de su valentía, sino de la disposición de todos a enfrentar sus propios demonios. La resistencia de José era ahora el umbral a un campo de batalla emocional, y Alejandro debía mantenerse firme. En lo profundo algo comenzaba a gestarse, pero el camino por delante parecía más incierto que nunca. Un nuevo dilema se asomaba: si podía conectar con José. ¿Podría también arriesgarse a confrontar sus propios miedos aún más arraigados que los de su compañero? La noche apenas comenzaba, y Alejandro sintió que lo decisivo estaba a la vuelta de la esquina. ¿Permitirá la vulnerabilidad abrir la puerta a su verdadera transformación? La luz del sol se filtraba por las ventanas del nuevo local, llenando el espacio de colores vibrantes que reflejaban las esperanzas y los sueños de todos aquellos que habían contribuido a su metamorfosis. Alejandro, ahora convencido de su camino, se encontraba frente a un lienzo en blanco, un símbolo palpable de su evolución personal y profesional. Había logrado esculpir su papel en el mundo del arte y la educación. Y la ruta que había recorrido lo había llevado a una realización profunda, había encontrado su voz. El evento inaugural había sido un éxito rotundo. No solo había atraído a artistas y estudiantes, sino también a la comunidad, quienes reconocieron en el local un sitio de aprendizaje donde las matemáticas y el arte podían coexistir en armonía. Alejandro había sido el artífice de esa conexión, utilizando sus habilidades analíticas para diseñar un programa educativo que integrara a ambos mundos. Al ver a los niños pintando y risas resonando, ese momento se convirtió en su mayor triunfo. Su relación con Laura floreció de manera inesperada. Habían aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a poner en la mesa no solo sus sueños individuales, sino también sus miedos. Juntos, habían creado un ambiente que alentaba la colaboración y la transparencia emocional. Hablar sobre sus inseguridades ya no era un tabú, sino un camino hacia la fortaleza colectiva. El reconocimiento externo no se hizo esperar. Doña Rosa, sorprendida por el impacto que había tenido el local en la comunidad, asistió a la inauguración y, en medio de la multitud, reconoció la labor de su yerno. Has demostrado que no solo eres un buen profesor, Alejandro, sino un líder en el arte, dijo con orgullo. Esas palabras resonaron en su interior, llenándolo de una confianza sólida que nunca había experimentado antes. Era el reconocimiento que necesitaba, la validación de que finalmente estaba en el camino correcto. Mientras Alejandro reflexionaba sobre su viaje, recordó las dudas que lo habían atormentado en los últimos meses. Las largas noches de insomnio, la presión de ser el pilar de su familia, y el miedo de no ser suficiente parecían tan lejanos ahora. Hacia atrás, su perspectiva cambió. Aquellos desafíos no eran cargas, sino oportunidades para descubrir quién realmente era. Con el local funcionando, Alejandro se propuso un nuevo objetivo. Quería expandir el impacto del programa e inspirar a otros a abrir sus corazones y compartir sus historias. Decidió organizar un ciclo de charlas y talleres donde artistas y educadores pudieran compartir sus experiencias. El primer taller se realizaba con la premisa de que cada vulnerabilidad es una fortaleza. Las inscripciones se llenaron en poco tiempo. La comunidad deseaba conectar. El día del taller, la atmósfera estaba cargada de expectativas. Durante la sesión, Alejandro se abrió sobre su propia travesía, compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus fracasos. Al mirar a su alrededor y ver cuántos estaban dispuestos a liberarse de sus propios temores, un profundo sentido de aprecio lo invadió. Era un círculo de sanación, un espacio donde se sentían acompañados en sus respectivas luchas. Así, había creado algo más allá de un simple local, había cimentado una verdadera comunidad creativa.
Una vez que finalizó el taller, mientras las luces se atenuaban y los asistentes se retiraban, Alejandro sintió una oleada de satisfacción. La noche transcurrió y, más allá de los logros tangibles, entendió que lo realmente importante no había sido el éxito del local, ni la aprobación de su suegra. Lo que lo llenó fue el crecimiento en él mismo, la forma en que había dejado atrás sus miedos y se había convertido en un agente de cambio, tanto en su vida como en las vidas de otros. Ese momento de reflexión se convirtió en su mayor regalo, la revelación de que siempre había tenido el potencial dentro de él esperando ser liberado. Con una sonrisa en su rostro, Alejandro supo que la transformación era incesante. Había logrado no solo encontrar su camino, sino también arreglar su relación con su pasión y el mundo que lo rodeaba. Al concluir su jornada, fue a casa con Laura, quien lo esperaba con una taza de café y una sonrisa. En ese instante, supo que esta era solo una nueva etapa en su viaje. Con firmeza, se comprometió a seguir avanzando, a enfrentar nuevos retos y a continuar creciendo, sin olvidar nunca que su historia personal, forjada en la vulnerabilidad, había cambiado no solo su vida, sino también la de todos los que compartían su espacio. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesitan inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de hacerlo.